Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal en el que todos los días hablamos de productividad, emprendimiento y bienestar. El día de hoy vamos a hablar de bienestar de cierta manera porque la realidad es que me di cuenta de que estaba gastando mucho pero no sabía hacia dónde se iban los gastos y eso como emprendedor es malísimo, como persona natural también es malísimo. Necesitas saber en dónde se están yendo tus gastos y necesitas comenzar a rankear si esos gastos realmente son importantes o no lo son, si son personales o son externos. Por ejemplo, yo gasto mucho para mi empresa, pero mucho lo paso por debajo mío y eso pues no es saludable ni para las finanzas de la empresa ni para finanzas mías. Entonces lo que quiero es como organizarme mucho mejor. Y si sigues mi canal desde hace tiempo, sabes que soy un adicto a Notion, sabes que amo Notion y sabes que trato de utilizarlo para casi todo lo personal y lo de mi empresa. Entonces hoy vamos a hacer una página de control de gastos. Voy a poner aquí mi camarita para que me veas por acá. Eso es. Y vamos a comenzar. Entonces, si te das cuenta, voy a crear aquí una página en mi portafolio principal que tengo que organizar y lo voy a llamar control de gastos. Inmediatamente aquí Notion me da unas opciones. Yo voy a poner que esto es una tabla para comenzar. Le voy a agregar un icono y yo ya tengo Flaticon aquí y voy a poner expenses. Bueno, este está cool. Entonces lo que hago es que copio la dirección de la imagen y aquí simplemente pongo link, pum, submit. Entonces ese wallet está chiquito, está sencillo, no hay mucho problema. Eso no es lo más importante, como sabemos. Y un cover que vamos a buscar aquí, vamos a poner wallet. Listo, pongamos este. Bien, listo chicos. Entonces ya tenemos la plantilla inicial. Voy a poner esto por acá para que vean toda la tabla y déjame un poquito más grande. Uy, cool. Listo. Bien. Entonces ya tenemos la parte principal, el inicio de la página. Ahora lo que necesitamos es darle un nombre a cada columna. Entonces aquí le voy a poner un nombre al gasto, del gasto. Vamos a agregar otro campo de texto que se llame descripción del gasto. ¿Por qué nombre y por qué descripción? Porque la descripción puede ser un poquito más larga y al momento de ser un poquito más larga, cuando tú utilices el servicio de búsqueda dentro de tu control de gastos, porque si gastas mucho esto se va a crecer exponencialmente, pues va a utilizar las palabras que tengas en la descripción, también en la del nombre, pero en la descripción puede ser un poquito más detallado, ¿cierto? Entonces como si implementaras como una técnica de SEO dentro de tu control de gastos. Vamos aquí, esto es un ingreso o un expense, income o expense. Listo, entonces es un gasto o es un ingreso y esto le vamos a poner un tipo de select. Entonces yo voy a poner income y voy a poner expense. Expense está bien que sea rojo, pero income lo vamos a poner en verde. Listo. Ahora lo otro es que vamos a poner aquí cuentas. Entonces vamos a hacer otro select y vamos a poner account para que sepamos más o menos en dónde está todo. Entonces yo tengo aquí una principal personal y pues ahí ustedes agregan otras cosas. Por ejemplo voy a agregar personal que le voy a dar blue y podemos agregar por ejemplo una visa que termina no sé en 000 y puedes agregar una Amex que termina en 001, no sé, depende de qué tarjetas tengas tú. Obviamente esto no te va a dar digamos todo lo que yo tengo, más adelante yo lo configuro a mi modo, pero por ahora vamos a dejar esas tres. Entonces tengo cuenta de la cual sale o ingresa el dinero, si es un personal, si es una visa, si es una Amex, si es un income o si es un expense, la descripción y el nombre del gasto. Listo. Otra cosa que vamos a necesitar es la fecha. Entonces fecha gasto. Lo pongo así y no lo pongo automático porque va a haber días que se nos olvide, y si lo pongo automático y yo lo subo mañana pero realmente el gasto fue hoy, me va a desbalancear, entonces es preferible no. Y lo otro que vamos a poner es un número que lo voy a poner de hecho aquí de primero, y de hecho voy a poner esto de primero acá. Listo, un número que va a ser monto, y aquí en el número tú le puedes dar una formato y le pones que sea dólar o le pones, depende, si estás en España le puedes poner euro, pero yo dólar es lo más sencillo. Entonces por ejemplo yo tengo aquí, creo que es este, tengo este que es un pago que hice hoy a Avantel. Entonces voy a agregar también número de factura
por si acaso, pues digamos que no se pierde, no nos quita nada. Y entonces, nombre del gasto no le va a poner nombre del destinatario o beneficiario. Listo, entonces aquí sería Avantel, ¿cierto? Esto es un expense, voy a borrar de una vez estas tres columnas. Salió de mi cuenta personal, descripción, pago de servicio de celular para el mes de junio del 2020. Punto. Listo, entonces ya quedó claro el monto, entonces lo copio de la factura, que realmente es este. 99,798, 99,798. Bien, número de factura, entonces lo copio de aquí, que es el número de factura es este, 479. Bien, fecha del gasto lo hice hoy, ¿cierto? Y lo que adicionalmente podemos hacer es que vamos a agregar una nueva columna que se llame file, ¿cierto? Y entonces aquí voy a poner comprobantes. Entonces puedes agregar aquí upload y entonces yo voy a cargar el de downloads. Voy a cargar el comprobante. Bueno, si tuviera la factura, no la encontré, podría agregarla, pero yo creo que con el comprobante es más que suficiente porque ya me lo deja almacenado Notion. Recuerda que Notion personal está gratis, entonces realmente pues tienes toda la información que necesitas. Y si se dan cuenta, entonces ya yo tengo aquí una estructura muy clara de cómo estoy haciendo gastos. Lo otro chévere que podemos hacer en Notion es que, si se dan cuenta, abajo de la fila que dice New, que dice Nuevo, hay una fila que calcula las cosas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí te dice cuántos gastos tienes, pero tú puedes poner calcular y poner la suma. Entonces hasta ahora he gastado 99,000 pesos, pero a medida que se va sumando, tú puedes hacer un control de gastos mensual en donde dupliques este formulario, o puedes hacer un control de gastos general, que es lo que yo voy a hacer, donde tenga todo. Adicionalmente puedes crear categorías, entonces por ejemplo multiselect categoría, y este realmente es un servicio, servicios o utilidades. ¿Listo? Entonces tengo servicio de utilidades, pero también podría tener, no sé, hobbies y entretenimiento. Podrías tener empresa, podrías tener aseo, podrías tener alimentación, ¿cierto? Podrías tener mucho aseo. Podrías tener, uy, se me pone la S en aseo. Gracias, listo. Voy a eliminar esto. Podrías tener tipos ilimitados de categoría. Por el momento realmente esto es utilidades y aseo y empresa, porque también es el celular de la empresa. Y si te das cuenta, comenzamos ya a ver, ¿cierto?, cómo nos está yendo. Ahora lo que podemos utilizar son views. Entonces vamos a crear una nueva view que se llama expenses. ¡Pum! Y en este vamos a hacer un filtro, ¿cierto?, que nos diga filtre por todas en donde el tipo de gasto sea expense, no income, expense. Entonces, él nos va a mostrar todos los gastos. Entonces, si yo quiero ver todos los gastos, pues veo todos los gastos. Y más adelante lo que puedo hacer es, ¿sabe qué? También, por ejemplo, lo puedo llamar expenses total, pero puedo duplicar este y lo llamo expenses month, expenses month, ¿cierto? Entonces a final de mes lo que hago es que me meto y veo más o menos cuánto gasté, y lo que hago es que en el filtro agrego un nuevo filtro y le pongo en donde la fecha del gasto es within y le puedo poner, por ejemplo, is on or before 1 month. Bueno, aquí por ejemplo le puedo poner la fecha y le pongo, venga, del 1 del 31. Listo, o sea, antes del 31. Entonces ahora me muestra todos los gastos antes del 31 y me permite como hacer ese seguimiento. Yo prefiero el total por ahorita, realmente no es necesario el del month. También puedo crear uno, por ejemplo, expenses. Bueno, por ejemplo, puedo tener
Finance. Puedo crear una cuenta, por ejemplo, de mis tarjetas. Entonces, si le pongo personal account personal, entonces creo la personal. Igual pongo un filtro. Voy a poner un filtro en donde la cuenta sea no Visa, sino personal. Entonces eso me permite ir sabiendo en dónde están mis gastos, si son personales, si son personales, si son empresariales, de dónde son esos gastos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos agregar aquí un calendario. Entonces, para saber calendar, entonces en el calendario veo dónde están los gastos, y lo que hago es que voy a poner cuenta, voy a poner la fecha, voy a poner income expense y voy a poner monto. Pum. Entonces ya yo sé que hoy gasté expense 99,000 pesos. Entonces eso te comienza a dar como mucho más utilidad, y comienzas a ver en tu calendario mucho más de dónde estás generando esos gastos. Tengo calendario. También, por ejemplo, podríamos crear uno que se llame by accounts, y ese lo vamos a llamar on board. Entonces lo creo, y lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar por cuenta. Entonces, si se dan cuenta, no account lo dejo ahí porque puede que en algún momento se me haya olvidado asignar alguno de los gastos a una de las cuentas. Entonces lo dejo en no account y me permite como tenerlo disponible. Pero comienzo a ver, lo voy a agregar descripción, fecha, monto, income expense. Vamos a poner arriba, vamos a poner descripción, luego le vamos a poner la fecha, y luego le vamos a poner el monto. Excelente. Entonces comienzo a ver en dónde estoy gastando, si es personal, si es Visa, si es Amex. Y si quiero hacer, digamos, que filtros, lo que les digo, puedo poner, ¿sabes qué? Voy a poner un filtro en donde la fecha sea is after, ¿cierto? Y entonces le pongo al principio de mes, y la fecha sea me equivoqué, y en donde la fecha sea before el final de mes. Entonces ya ahí me van a aparecer todos los gastos que yo tengo en julio, y lo que hago es que cada mes simplemente actualizo ese modelo y me permite entender cuánto estoy gastando. Entonces, esta es una forma muy básica, muy clara de llevar un control financiero, de saber en dónde estás gastando, de saber si son servicios, si son para tu empresa, si son comidas, si es ropa. Depende de cómo tú, digamos, que planees tus categorías. Entonces, como te puedes dar cuenta, quedó muy sencillo, muy fácil de traquear. Lo que yo puedo hacer es crear una plantilla adicional. Entonces voy a crear una plantilla que se llama gasto, y de una vez lo mando como tipo gasto, fecha. Fecha lo pongo inmediatamente. Esto es expenses, ¿cierto? Esto tipo gasto, ¿cierto? Fecha, descripción, comprobantes, todo lo demás ya queda listo. Podría seleccionar un icono en donde ponga los muñequitos. Entonces, por ejemplo, le pongo esto, que significa que es un gasto, y podría crear una nueva plantilla que llame ingreso. Pues esto es un income, y en icono le pongo, eso es obviamente la flechita, el simbolito de bien, ¿cierto? Si el otro está mal, este es bien. Entonces, bien, ¡pum! Excelente. Entonces, cuando yo creo una nueva, inmediatamente ya me autorrelleno gasto, me autorrelleno el icono. Ya aquí me aparece como que la X es el iconito de gasto, entonces voy a ver mucho más claro. Entonces, esa es una forma muy útil. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, si el gasto fue algo que incluye una garantía, entonces lo añado a los comprobantes. Entonces ya yo aquí a un mes, cuando diga venga, voy a buscar, no sé, el DJI, busco DJI, voy a encontrar el DJI, por ejemplo, si me compré un dron, y ahí voy a encontrar la factura y la garantía del mismo. Entonces, teniendo este control de gastos, no solo tienes cuánto estás gastando y puedes filtrarlo por mes y cuánto gaste cada mes. Notion todavía le falta mucho en gráficos y en cosas parecidas a Excel, pero digamos que para esto es muy sencillo y lo puedes acceder desde tu celular.
Pero ese tipo de cosas, ir almacenando tus facturas, ir almacenando tus comprobantes de egreso, ir almacenando todo eso. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a llenar un par de cositas más y les voy a mostrar cómo se vería ya completo. Y bueno chicos, ya realmente hoy estamos un día después, ya le agregué algunos gastos adicionales y les voy a dar un tour realmente de cómo quedó al final. Entonces, realmente digamos que aquí lo que van a ver es que tengo servicios, que son los gastos que hice ayer, hobbies no he gastado todavía en nada, empresa, ¿cierto? Tengo social media, tengo deporte y salud, entonces me inscribí a Asana y ahí está el gasto. Y ya está, si hice un pago con PayPal, si hice un pago con mis tarjetas reales. Eso está en categorías. En cuentas, igual, vamos a ver con qué cuenta hice yo el gasto. Entonces, si es personal, si es la Visa, si es el PayPal, obviamente puede que yo tengo otras cuentas, pero a medida que voy generando los gastos y los utilizo con esas cuentas, entonces las voy a ir creando, no hay necesidad de crearlo todo de una vez. El calendario pues ya queda mucho más bonito. Y lo otro que hice fue en Default View, lo que hice es Asana Rebel, como es una suscripción de Apple, se renueva cada año. Entonces lo que hice fue que al final creé una nueva columna que se llama fecha de renovación. Y eso lo que me permite es de una vez poner, venga, esto se va a renovar el 13 de julio dentro de un año. Entonces ya tengo fecha de renovación, pues tengo los comprobantes, pero eso me permitió crear un segundo calendario que se llama calendario de renovaciones. No solo calendario de gastos, sino calendario de renovaciones. Que ahorita en julio pues no tiene nada, pero si yo bajo y bajo y bajo y bajo y bajo y llego a julio del 2021, entonces ya veo Asana Rebel. Y creo que eso es súper útil, sobre todo si tú tienes muchas suscripciones, por ejemplo GoDaddy, nosotros que compramos dominios y que tenemos hosting, que tenemos distintos servicios, pues nos permite entender, venga, ¿cuándo va a ser la próxima renovación de GoDaddy? ¿Para cuándo tengo que estar pendiente del próximo gasto? ¿Por cuánto es la renovación? Y también tener en cuenta este tipo de cosas. Tú podrías agregar otros campos, por ejemplo, fecha de vencimiento. Entonces, ¿cuándo tienes que renovar algo? Todo eso te permite tener completa flexibilidad no solo de los gastos, sino de los resultados o de las consecuencias de esos gastos. Entonces, eso básicamente ya quedó casi que completico. Obviamente se va a desarrollar a medida que yo meto más gastos y meto más cosas, pero creo que esto es súper útil y espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y sí, no olvides dejarme un like, dejarme un comentario, me ayuda muchísimo, es lo único que te pido. Abajo vas a encontrar la plantilla, también vas a encontrar el curso de Notion en Udemy. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.